vemos que los números van en incremento y la prevalencia no cede, a pesar de que toda esta suma de esfuerzos, ninguno de los países en el mundo ha logrado disminuir esta incidencia, tal vez radica mucho en la visión y la perspectiva que tenemos de esta enfermedad. Cuando hablamos de sus características, podemos mencionar 4 particularmente, no solo de la obesidad, sino en general de las enfermedades metabólicas. Y en este sentido, hablamos de una enfermedad crónica, esto quiere decir que es de larga evolución, por supuesto, es progresiva, va aumentando, no es de aparición inmediata, no comemos un alimento y despertamos con 10 kilos de más, sino que va aumentando gradualmente el daño en los órganos. Algo también muy importante es que es sistémico, no hay un solo órgano dañado, hablamos de varios órganos que están lesionados y que dieron como resultado la aparición de esta enfermedad. Y algo que me parece muy relevante e importante es que es reincidente. Todos los componentes que conducen a la alteración bioquímica de la obesidad son reincidentes. De modo tal que no es una enfermedad que podemos curar, es únicamente una enfermedad que podemos controlar y que no vamos a controlar a partir del peso corporal, sino que lo tenemos que controlar a partir de los componentes bioquímicos primarios que dieron origen justamente a esta lesión y de lo cual estaremos platicando en este tema. A lo largo de esta misma línea del tiempo y la progresión misma que se va dando, sabemos que se va llevando un deterioro a nivel de diversos órganos que van convergiendo. Y de manera inicial ya se ha documentado 3 aspectos muy importantes que son muy relevantes para nosotros como profesionales de la salud. El estrés oxidativo, la inflamación celular y la disbiosis, que en muchas conferencias, muchos momentos he comentado, es el trinomio cuadrado perfecto para desempeñar o desarrollar una enfermedad metabólica. Y es porque la convergencia de estos 3 puntos a nivel celular, estas alteraciones bioquímicas, van a dar pie, por supuesto, a cambios en la forma en la cual la célula va a estar respondiendo. Y ahí comenzamos a tener una reconfiguración celular. Cambios en la respuesta de cómo la célula va a trabajar, que va a llevar, por supuesto, a modificaciones o alteraciones sistémicas, y que en esta línea del tiempo va a arrojar entonces este pico, lo que nosotros logramos ver a lo largo del paso de estos tiempos, la elevación del peso corporal, la glucosa, la presión arterial, los lípidos. Desafortunadamente, cuando nosotros visualizamos esta punta, en esta línea del tiempo que ha transcurrido, no estamos siendo conscientes de todo lo que hay debajo de esta punta del iceberg. Ciertamente los tratamientos se han enfocado de manera inmediata a resolver esto. Y hoy por hoy tenemos múltiples tratamientos y estrategias que no estoy diciendo que sean los incorrectos, pero que como podemos observar en este gráfico, no están incidiendo de manera en la base de este desarrollo de enfermedades. Y ese es realmente uno de los cuestionamientos en este tratamiento. ¿Qué estamos haciendo por el estrés oxidativo? Si mencionamos, por ejemplo, un fármaco como un análogo de GLP-1, ¿cómo el GLP-1 está contribuyendo a disminuir el estrés oxidativo, la inflamación o la disbiosis? Y si así, inclusive voy a meter un poquito a la parte de los tratamientos que muchos nutriólogos convencionales manejamos, pues de la misma manera estamos pensando únicamente en esta punta. Siempre nos han enseñado en esta parte dietética que en cuestiones de obesidad te vas a poner a restringir y le das una dieta restrictiva al paciente. En la persona que tiene diabetes le estás dando una alimentación tal vez con disminución de hidratos de carbono, baja en índice glicémico, carga glicémica. A la persona que tiene hipertensión le das una dieta restringida en sodio. A la persona que tiene dislipidemia, una dieta restringida en colesterol, triglicéridos. Todo se trata de quitar. Todo se trata de una restricción. Pero veamos desde este punto. Si yo tengo, por ejemplo, una carretera en la cual está llena de baches y nosotros decidimos pues no pasar por esos baches, pues evidentemente el bache no se hace más grande, más no significa que lo estamos resolviendo y ese bache no va a desaparecer mágicamente. Pues eso pasa cuando nosotros no estamos interviniendo de manera acertada sobre este estrés oxidativo, inflamación y disbiosis, que son la base de estos trastornos metabólicos que tenemos en los pacientes. Por eso la visión de la enfermedad desde un punto bioquímico tiene que evolucionar. El ponernos a pensar únicamente en contexto de leptina, insulina, moléculas orexigénicas y anorexigénicas, eso era la década de 1990. Actualmente, una persona que no te sabe manejar disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, estrés del retículo endoplásmico, alteraciones a nivel del tejido adiposo, para poder a partir de ello mediar un tratamiento terapéutico, se está quedando muy corto entonces esta línea del tratamiento. Y es que la obesidad es una de las enfermedades que a lo largo de estos últimos 10 años ha sido la que el conocimiento científico ha evolucionado más rápido y no así el tratamiento terapéutico. Lo que sabemos hoy de obesidad es muy diferente a lo que sabíamos hace 10 años,
y la evolución del tratamiento únicamente ha sido la aparición de nuevos fármacos. En materia de nutrición nos estamos siguiendo quedando muy cortos. Y en ese sentido no es nada novedoso, no es nada nuevo. Sabemos, incluso ya se habla de procesos de metainflamación y los cambios en la reconfiguración que se tienen en los macrófagos, pero recientemente también empezamos a hablar de temas como, por ejemplo, el papel que tienen las lipoquinas. Y entonces ya estamos conociendo no únicamente que existen metabolitos producidos por parte de nuestra microbiota que tienen funciones muy importantes a nivel sistémico, sino que también el propio organismo, las células, van a reconfigurar ciertos componentes dietéticos para producir nuevas moléculas y que estas moléculas van a tener funciones específicas como las que son específicamente las derivadas del omega 3. En este caso, se ha documentado como en páncreas, hígado, sistema nervioso, independientemente de la aplicación que tiene el tejido adiposo y otras lipoquinas, tienen funciones fisiológicas muy importantes para la protección justamente de estos procesos inflamatorios. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos, por lo tanto, pensando en el tratamiento efectivo para la persona que vive con obesidad, no es uno solo. Tenemos que pensar en cómo generar y tener un esquema de control metabólico. Ya no podemos seguir hablando en pleno siglo XXI de control de peso, control glicémico, control de la presión arterial. Hablemos de control metabólico. Y el control metabólico es mucho más amplio porque ya está abarcando evidentemente todas estas alteraciones metabólicas que está presentando la persona. Y en ese sentido tenemos que identificar que tienen que haber fases, que tiene que haber un acompañamiento en la línea del tiempo. No podemos seguir con la persona de te doy tu menú, te doy tu dieta, te doy tu fármaco y te veo en 15 días. Te veo en un mes y que Dios te bendiga y a ver cómo te fue. Tiene que haber un acompañamiento en este proceso, un proceso de aprendizaje, por supuesto, pero que este tratamiento a la vez, a lo largo del tiempo, va evolucionando en diferentes etapas y con diferentes sinérgicos, donde podemos ver ciertamente el tratamiento farmacológico, pero ese tratamiento farmacológico no va solo, porque el tratamiento farmacológico está atendiendo la parte aguda, el punto de interés de la persona en ese momento. Nos va a permitir que cuando alcance la ventana terapéutica un nutracéutico, porque sabemos por terapéutica, no va a tener la misma ventana terapéutica que un fármaco, no es como que me tome un omega 3 y a los 15 minutos tenga un efecto desinflamatorio como si lo tiene un paracetamol, pero en lo que yo alcanzo esa ventana terapéutica, el fármaco está ejerciendo efecto. Para que ese tratamiento vaya evolucionando a etapas en las que vamos cambiando a estos nutracéuticos, atendiendo otros puntos y saber de nutracéutica justamente para poder conocer en qué punto voy a dar el nutracéutico de manera específica. Porque aquí no es dar por dar, no es terminar la conferencia y a todas las personas con obesidad salgan y le den omega 3. No, hay que hacer una evaluación. Si ustedes tienen un terreno baldío, sin cemento, sin nada, y lo primero que hacen es contratar su internet, pues ¿para qué les va a servir el internet? No hay luz, no hay agua. ¿Qué van a hacer con ese internet? Eso pasa cuando le dan omega 3 a una persona de primer momento, en el inicio de su tratamiento, cuando no hay una evaluación apropiada si es el momento oportuno de que se le dé ese omega 3. Por eso, como podemos ver, el omega 3 entra en dos etapas importantes, la etapa 2 y la etapa 3, que la etapa 3 yo le llamo etapa de mantenimiento. Algo tiene que mantener y evitar la reincidencia de ese proceso inflamatorio. Porque yo, como nutriólogo, voy a enseñar a la persona a cómo incluir productos fermentados, alimentos probióticos, para que junto con el probiótico gradualmente deje el nutracéutico y su propia alimentación mantenga la microbiota eubiótica. Puedo educar a mi paciente a incluir alimentos ricos en antioxidantes y gradualmente vaya dejando los nutracéuticos y la dieta sostenga esos antioxidantes y prevenir nuevamente un estrés oxidativo. Pero en pleno siglo XXI, nada dietéticamente sostiene el omega 3. A menos que sea una persona que todos los días se la pasen comiendo salmón, atún, sardina, no es sostenible ni económicamente ni ambientalmente consumir la cantidad de omega 3 necesaria en nuestra ingesta diaria recomendada, ya ni siquiera en la dosis. Entonces, en el entendido de que una persona, cuando tiene ese control glicémico, no le están quitando la metformina porque su glucosa ya está bien, sino que mantiene la metformina para mantener ese control, de la misma manera debemos comprender a nivel nutricional qué es lo que le va a permitir a la persona mantener ese ambiente antiinflamatorio. Y si lo es el omega 3, es la razón por la cual lo apreciamos en esta etapa de mantenimiento, donde dejamos este omega 3 para que haya algo que le mantenga este estatus antiinflamatorio al paciente y por lo tanto nos permita conservar el control metabólico.
Entonces, hablemos de omega 3. El omega 3, igual, no estoy hablándoles del hilo negro, ha sido uno de los compuestos bioactivos más ampliamente estudiados, con los cuales encontramos, creo, de las mayores evidencias científicas. Sus evidencias científicas datan desde el campo de la cardiología. Los cardiólogos empezaron a utilizar el omega 3 para la reducción de efectos cardiometabólicos como efecto cardioprotector. Y así, pues, a lo largo de estas décadas se ha estudiado el omega 3 en diversos escenarios, todos coincidentes con esta condición metabólica del proceso inflamatorio. Sin embargo, pues hoy en día sí les podría yo decir, ya no hay ninguna enfermedad que se escape de la inflamación, del estrés oxidativo y de la alteración de la microbiota. Hoy por hoy todas las enfermedades contienen esas alteraciones. Pero en este sentido es muy importante saber que existen diversas formas de omega 3. Justamente porque en el mercado encontramos que el omega 3 es uno de los compuestos bioactivos más ampliamente estudiados. Encontramos desde lo muy bueno hasta lo muy malo. Y ahí es cuando nosotros como profesionales de la nutrición o quienes nos dediquemos a esta práctica y vamos a prescribir un nutracéutico, tenemos que tener este criterio ético también para poder, por justicia bioética, ayudar a nuestro paciente a elegir cuál es el mejor nutracéutico que va a cumplir esas necesidades. Y por eso les comentaba la importancia del acompañamiento. Si ustedes le prescriben a su paciente omega 3 y luego va a una tienda naturista y no consigue omega 3 y consigue este omega 3, 6 y 9, porque la señora que vende estos productos es muy buena vendedora y le dijo, no mamacita, no hay omega 3, pero sí hay este omega 3, 6 y 9 y tiene lo que tu nutriólogo te recomendó, y acaba 2 semanas consumiendo un producto que en lugar de beneficiarle, le perjudicó porque contribuyó mucho más a ese proceso inflamatorio. Por eso tiene que haber un acompañamiento y un seguimiento en donde nosotros tenemos que conocer cuál producto vamos a recomendarle a la persona. Porque, repito, en el mercado podemos encontrar desde formas de ácidos grasos, formas de fosfolípidos, los más conocidos que son los éster etílicos y los triglicéridos reesterificados hasta los triglicéridos naturales. Y tenemos desde los muy buenos hasta los no tan buenos por diferentes causas, que puede ser desde la variabilidad en la tasa de oxidación. ¿Qué pasa? Y muchas veces estoy seguro que sus pacientes les han reportado, pues estoy consumiendo omega 3 y siento regurgitamiento, siento que estoy eruptando a pescado, tengo un dolor estomacal. Pues es porque está consumiendo aceite rancio, no hay más. Si no sabemos realmente qué tipo de omega 3 está consumiendo, pues evidentemente vamos a presentar toda una serie de efectos secundarios o adversos en los cuales no es que sea el omega 3, sino que es la calidad del nutracéutico que le estamos dando. Déjenme decirles que en México tenemos un gran problema respecto a eso, porque no reconocemos este término de nutracéutico. Lamentablemente nuestra legislación es muy ambigua, muy antigua, y para poder yo en el mercado sacar un suplemento, para poder tener una calidad prácticamente es más rápido que yo saque un suplemento de hierba santa a que yo saque un nutracéutico de omega 3, por la misma definición de suplemento alimenticio que está en la Ley General de Salud. Eso es algo que necesitamos como profesionales estar unidos, que voten por mí cuando llegue el cambio legislativo, porque necesitamos modificar eso a nivel gubernamental para que haya una diferenciación entre lo que es un nutracéutico, que es un producto dirigido a un tratamiento específico de enfermedades para una dosis específica, al suplemento de 3 pesos que encuentran en cualquier tienda naturista, que fuera de beneficiar al paciente lo está perjudicando porque evidentemente está creando más estrés oxidativo. Entonces, en este sentido, vamos a hablar particularmente de qué característica tienen estos triglicéridos reesterificados a diferente de otras formas que encontramos en el mercado. Bueno, quienes vimos bioquímica cuando estábamos en primero de kinder, recordaremos que un triglicérido es un glicerol al cual están unidos ácidos grasos. Si nosotros consumimos, por ejemplo, si es que fallamos. Gracias. Si nosotros consumimos aceite de pescado, aceite de salmón, sin que pase por ningún procesamiento, pues tú estás consumiendo triglicéridos, pero la cantidad del omega 3 va a depender de la alimentación y el método de crianza de ese alimento del cual se extrajo el aceite. Por esa razón, consumir triglicéridos naturales va a tener muy baja disponibilidad de omega 3. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Si nosotros consumimos salmón, por ejemplo, este tipo de salmón ya no es un salmón de libre, es salmón de cautiverio, el cual está en una temperatura controlada y no hace ejercicio ese pobre salmón. ¿Y qué creen que necesita el salmón para llenar el músculo de omega 3? 2 cosas, temperatura fría, porque la hormona de crecimiento es inhibida por el calor. El frío favorece la activación de la hormona de crecimiento y
nadar en contra de la corriente, porque el ejercicio que hace nadando activa la producción de mioquinas que estimulan el crecimiento de los miocitos y hace que se llene de omega 3. Si ustedes tienen un salmón en cautiverio, el cual está relajado, está a una temperatura controlada, por esa razón también el contenido de omega 3 está disminuido. Así que aunque ustedes consuman salmón todos los días, tampoco eso va a ser una garantía de que yo alcance los requerimientos necesarios de ese omega 3. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es nada más una tecnología en donde retiramos aquellos ácidos grasos que no son de interés y reesterificamos colocando ácidos grasos omega 3 que son de nuestro interés. Pero en esta parte, algo muy específico durante la reesterificación, y esto es lo que hace la diferencia entre un suplemento y un nutracéutico, es la electividad que tenemos para crear la fórmula. Y una fórmula en la cual te pueda asegurar EPA y DHA una concentración 1 a 1 es muy diferente a aquellas fórmulas muy comunes y comerciales que ustedes ven en el mercado de 2 a 1, donde hay más EPA que DHA. Esto, vuelvo a repetir, viene de una marca comercial de estudios cardiológicos porque el EPA era el primer omega 3 que se estudió y que se le asociaron justamente efectos antiinflamatorios por la vía de señalización de la producción de cosanoides. Recordarán que el EPA, cuando es oxidado por la ciclooxigenasa, produce prostaglandinas y tromboxanos de carácter antiinflamatorio, y la lipoxigenasa produce leucotrienos. Y ahí empezó esta parte en la cual se comenzó a estudiar el potencial efecto para la vasodilatación, disminución de la resistencia periférica y disminución de la segregación plaquetaria. Pero con el avance científico y el avance principalmente genómico, comenzamos a conocer más a profundidad los potenciales efectos del DHA. Y déjenme decirles algo, ¿por qué creen que damos DHA a nivel pediátrico? ¿Por qué las fórmulas lácteas tienen DHA? Porque el DHA es indispensable para la producción de neuroquinas, una particularmente el factor de crecimiento neurotrófico. Y hoy la evidencia nos dice que las personas con obesidad presentan procesos neuroinflamatorios. Entonces, en una persona con obesidad necesito también una estrategia para poder proteger al sistema nervioso de esa circunstancia proinflamatoria donde adicionalmente al haber disbiosis restamos esos procesos de neuroprotección. Por eso, una elección en la cual yo pueda distinguir entre 1 a 1 EPA y DHA, le estamos dando esos beneficios a ambos ácidos omega 3. De esta manera, la reesterificación es solamente eso, una tecnología que nos va a permitir seleccionar y recombinar ácidos grasos poliinsaturados, que reduce también el riesgo de oxidación porque al estar unido a un glicerol y no ser ácidos grasos libres, están protegidos. Presenta también alta biodisponibilidad y aceptabilidad al oral porque al final es un triglicérido y va a haber un proceso de digestión como cualquier otro triglicérido, siempre y cuando nosotros apliquemos nuestros principios fitocinéticos y pues evidentemente no se coma el paciente una torta de cochinita y luego quiera consumir su omega 3. Va a haber una competencia que pues no se va a poder absorber apropiadamente. Seguridad biológica y menor presencia de efectos adversos e incrementa también la pureza de la fórmula, es decir, las concentraciones. Los estudios actualmente han empezado también a demostrar potenciales efectos sobre las diversas variantes del omega 3. En este estudio farmacocinético se comparó justamente las formas de etiléster, que es uno de los más comunes que encontramos en el mercado. Esto es lo que les comento, deben revisarlo. Revisen en la formulación cómo se encuentra ese omega 3. Si no lo dice, pues cuéntenselo a su mejor amigo y corran. O sea, no confíen en ese producto. Así de sencillo. Tiene que decirlo. Tiene que reportarlo. Entonces, algunos de los que son etiléster, pues obviamente es un ácido omega 3 que todos quienes sabemos química orgánica, se le esterificó un grupo etilo. ¿Y qué pasa cuando esterificamos un grupo etilo? Esto lo estamos haciendo para evitar la oxidación de ese ácido graso. Estás protegiéndolo de la oxidación. Pero el problema que tiene es que tiene que pasar por un proceso de detoxificación hepática para quitarle ese grupo etilo. En la fase 1, cabe señalar que no podemos utilizar el omega 3 así. Hay que quitarle ese grupo etilo para que posteriormente lo adhiera a las lipoproteínas y lo distribuya. Pero para poder quitarle el grupo etilo tiene que pasar a la fase 1. ¿Y qué creen que ocurre en la fase 1? Se crean radicales libres. Entonces, ese es un punto en el cual, si tú estás dando un producto que al final esté incrementando también la producción de radicales libres, pues es algo poco benéfico y útil para el tratamiento. Adicionalmente, y algo muy importante, el omega 3 tiene algo que se conoce como efecto de primer paso.
El efecto del primer paso es la capacidad de que este ácido graso poliinsaturado pueda actuar a nivel del enterocito, que es el primer punto en el cual va a llegar su absorción, y ejercer un efecto antiinflamatorio. Señores, hoy por hoy todas las personas que presentan obesidad también presentan un proceso inflamatorio a nivel intestinal producto de la disbiosis. Te conviene el resolver también ese proceso inflamatorio. Si el omega 3 se encuentra etilado con este éster etilo, pues nos saltamos esta vía porque tengo que irme directamente al hígado para la detoxificación, eliminar este grupo y poder liberar el omega 3 y nos saltamos el potencial efecto de primer paso. En el año 2023 salió esta revisión en la cual también se habla sobre la seguridad y la eficacia del omega 3 y se evaluaron todas las formas comerciales del omega 3. Y en este sentido, se hablaron también de cuáles son los principales efectos adversos y secundarios que se han identificado y reportado en los estudios que presentan las personas que consumen omega 3, entre los que hemos visto. Y hay cosas muy raras. Me ha tocado ver incluso el paciente que consume omega 3 y le da dolor de cabeza. Vuelvo a hablar, es el mismo proceso oxidativo. Cuando hablamos de estrés oxidativo y nos profundizamos en esa parte, podemos comprender que al final de cuentas son los efectos clínicos de un estrés oxidativo. Ya lo que se resume justamente es que las formas de triglicéridos reesterificados pues reducen esta presencia de efectos adversos porque es lo mismo que estés consumiendo un aceite natural o que sean triglicéridos. Entonces, en este sentido, pues algunos puntos claves para la prescripción del omega 3 es, por supuesto, revisar las características del nutracéutico. Grado farmacéutico, las características que debe de tener el contenedor. De pronto encontramos omega 3 líquidos en frascos transparentes. Recuerden que los omega 3 son sensibles a la oxidación por la luz, el oxígeno y la temperatura. Entonces, el hecho de que sea un material transparente permite el paso de la luz y adicionalmente, pues esto va a estar reduciendo aún más esta parte de oxidación. Preferentemente yo siempre le comento a mis pacientes, en el caso de los nutracéuticos, si los encontramos en una farmacia mucho mejor, que no lo compremos en la tienda naturista de la esquina, porque en una farmacia va a haber un mejor control. Me ha tocado casos, por ejemplo, en tiendas naturistas que ponen los omega 3 para que, bueno, yo vivo en Mérida, Yucatán, ya sabrán el calor que existe ahí. Imagínense las 12 del día, los omega 3 en un estante de vidrio que los pusieron a mero adelantito con un letrero de oferta, 50% de descuento, y todo el sol de las 12 a las 4 de la tarde se concentró en el vidrio y directamente a los frascos de omega 3. ¿Saben cómo habrán quedado esos pobres omega 3 deoxidados? Evidentemente, no es una cuestión del omega, es una cuestión de también la manipulación que tenemos del nutracéutico. Hay condiciones más controladas y una mejor regulación en las farmacias. La pureza, debemos de garantizar, y solamente hagan los cálculos, si te está ofreciendo más del 85% de omega 3 de su contenido, es apropiado. Pero si te estás consumiendo una cápsula que te está dando 3 gramos de aceite y de los cuales 200 miligramos es omega 3, o sea, jamás vas a llegar a la dosis. La dosis se hace a partir del contenido de omega 3, no del contenido de aceite. Entonces, si el producto te está dando por cápsula 200 miligramos, ¿cuántas cápsulas tienes que consumir para poder alcanzar los 2 gramos necesarios de la dosis requerida para el tratamiento en un control metabólico? Pues en la vida vas a poder llegar. Son aspectos que tenemos que estar valorando cuando también elegimos nuestro producto. También cuidar mucho el excipiente. En el caso del excipiente, tengo que visualizar que la fórmula contenga preferentemente antioxidantes lipofílicos. La presencia de antioxidantes lipofílicos como el alfa-tocoferol, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico, no es para el individuo, es para proteger al omega 3 de su oxidación y se da justamente en la fórmula por esa intención. Entonces, ese es un buen excipiente. Que el aceite, por supuesto, el hecho de que sea de salmón, de pescado, también está favoreciendo a la naturaleza misma del aceite y de la conservación del omega 3, porque eso te habla de dónde se obtuvo. Hay algunos nutracéuticos, por ejemplo, que son aceites de chía. Estos no son muy prácticos porque recordemos que el ácido alfa-linolénico, que es la forma vegetal del omega 3, que ciertamente es un ácido graso dispensable, solamente el 5% se va a convertir en EPA y solo el 0.5% se convierte en DHA. Entonces, si yo le doy aceite de chía a la persona para alcanzar la dosis, la realidad es que no estamos teniendo una eficacia terapéutica por esta baja biodisponibilidad de los omegas. Y por supuesto, pues preferentemente que cuente con certificaciones. Es importante hacer una valoración del índice inflamatorio de la dieta. Este se los cuento en otra historia.
Pero eso es importante porque tengo que visualizar cuánto omega 6 está comiendo la persona para poder a partir de ello ajustar la dosis y hacer también cambios en la cantidad de omega 6 que está consumiendo. Res, cerdo o huevo, que no es que sean malos, pero tenemos que tener en cuenta que son ricos en omega 6, te proveen ácido araquidónico y además le das almendra, cacahuate y nuez a la persona, pues entonces no estamos haciendo nada con la prescripción del omega 3 y el efecto va a estar reducido. Obviamente hay que incluir alimentos ricos en omega 3 en la dieta, no es nada más dejárselo todo al nutracéutico, al final hay que promover cambios conductuales y nuestra labor es educar a la persona a que vaya ingiriendo cada vez estos alimentos y se vayan incluyendo y conocer y evaluar, por supuesto, las comorbilidades inflamatorias del paciente. No es lo mismo una persona que tiene síndrome de intestino irritable, obesidad e hígado metabólico a la persona que solamente tiene obesidad. Hay que hacer una valoración para también saber qué le vamos a ofrecer a la persona, porque el omega 3 pues tiene un efecto sistémico, es un efecto dominó lo que va teniendo. Y entonces yo no puedo esperar ver un resultado tal vez en el tejido adiposo si previamente va a actuar, no sé, en hígado sobre un efecto lipotrópico para la movilización de triglicéridos. ¿Es algo que deseo? Por supuesto que sí, pero tengo que conocer para saber qué voy a medir y qué voy a esperar del producto durante su consumo. Por eso, como les comento, la prescripción del omega 3 pues tiene que ser a partir de profesionales que estamos especializados, certificados, no es solamente dar por dar, implica por supuesto toda una formación en nutracéutica para que esto realmente tenga un efecto en el paciente. Y bueno, ya para finalmente terminar, les dejo 3 ideas. La primera es que el tipo y características del nutracéutico pues definitivamente juega un papel importante en la eficacia biológica del omega 3 y como del omega 3 de cualquier producto, llámese un antioxidante, un probiótico o cualquiera. Que la forma nutracéutica de omega 3 en triglicéridos resterificados es una presentación segura y viable para el tratamiento del proceso inflamatorio del paciente que vive con obesidad. Y también que dejemos de pensar en restricciones y pensar cómo recuperamos la homeostasis metabólica del paciente que vive con obesidad. Les invito a reflexionar esta parte, cambiar nuestras estrategias metodológicas de terapéuticas, pues hacer terapéutica ya más actualizada al siglo XXI y no los dietistas del año del caldo. Muchísimas gracias, les dejo mis redes sociales y estoy a la orden.